Buenos días, estimados hermanos. Hoy quiero leer, más que nada, unos textos que para algunos es difícil de comprender, pero que la respuesta está ahí mismo, en los mismos textos. Básicamente hablan de la divinidad de Jesucristo y su separación con el Padre, es decir, el Padre y el Hijo son dos personas divinas distintas y separadas, pero unidos en un vínculo de amor en naturaleza y propósitos. Pero podemos apreciar de que son dos personas, no uno solo. Para ello vamos a ver Juan capítulo 8, vamos a leer unos textos y vamos a ir viendo las implicancias de las palabras de Jesús. Juan 8, versículos 12 al 19, dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús aquí hace una afirmación, que Él es la luz del mundo. Entonces los fariseos no les gustó esta afirmación del Señor. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Claro, cuando uno es autorreferente y no hay nadie más que te avale, tu testimonio no tiene valor, porque tú lo estás diciendo, nadie más. No hay nadie que te avale en esa afirmación. ¿Quién puede avalar que Jesús sea la luz del mundo? Es una afirmación grande. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos, intuyendo que Jesús está hablando de sí mismo, invalidan su testimonio. Tu testimonio no es verdadero, porque tú hablas de ti mismo. Eres autorreferente. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, verdadero, porque no soy yo solo. O sea, cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, no lo estaba diciendo él solo, sino que tenía alguien más que daba testimonio y avalaba esta afirmación: yo soy la luz del mundo. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Es decir, el Padre, que se está refiriendo aquí a Jehová, él avala de que Jesús es la luz del mundo. Son dos. Y aquí Jesús hace referencia a una ley que está escrita en Moisés, en la Torá. En el versículo 17 dice: y en vuestra ley está escrito que de dos hombres es verdadero. Es decir, que si dos hombres dan testimonio acerca de la misma cosa y no se contradicen, su testimonio es verdadero, es válido. Entonces Jesús apela a esta ley, que está escrita en la ley de Moisés, que el testimonio de dos hombres es verdadero acerca de un hecho o una afirmación. Entonces Jesús afirma, en base a esta ley: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces tenemos dos personas que dan testimonio acerca de una frase en este caso: yo soy la luz del mundo. Entonces Jesús afirma esto y el Padre lo respalda. Dice el versículo 19, le dijeron: ¿dónde está tu Padre? El que te avala, el que avala tu afirmación de que tú eres la luz del mundo. Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Jesús varias veces afirmó que los judíos no conocían al Padre, una contradicción vital de los judíos. Hablaban de Jehová, del Padre, pero sin embargo Jesús los relata que ellos no conocían al Padre, porque si lo conocieran, conocieron a Jesucristo, el que les está hablando, y no les sería locura que Jesús dijera: yo soy la luz del mundo, porque conocerían al Padre y también conocerían sus palabras a través de la Sagrada Escritura. Y aquí vemos cómo Jesús dice que Él no es solo, sino que es Él y el Padre. Ahora, ¿qué implicancias tiene que Jesús fuera solo? Como a muchos les encantaría que Jesús fuera solo.
que fuera solo Él y nadie más, el unitarismo, ¿cierto? En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Entonces, si Jesucristo, al dar testimonio acerca de sí mismo, su testimonio no sería válido, no es verdadero, porque no hay quien lo avale, no hay otro, no hay un segundo que lo avale en su declaración. Por lo tanto, Jesús sería un pecador, un engreído autorreferente, infractor de la ley, porque estaría dando testimonio acerca de sí mismo, por lo tanto estaría infringiendo la ley que exige dos para un hecho o una afirmación. Entonces ya Jesús no sería perfecto, porque estaría infringiendo un mandamiento de la ley, por lo tanto ya como ofrenda ya no sería perfecto. Sería ineficaz su sacrificio porque infringe la ley, es infractor. Pero sabemos que no es así. Jesús tiene a alguien más que avala su declaración. Y vamos a ver que Jesús es redundante en cuanto al testimonio acerca de él mismo. Me refiero a que hay más que dar testimonio de Jesucristo, de lo que él afirma y de lo que él es. Esto lo vamos a ver en Juan 5. Dice lo siguiente, versículo 30 al 47. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Acuérdense que en el capítulo 8 dijo Jesús que él juzgaba con justo juicio. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí una vez más vemos a dos personas divinas, al Hijo y al Padre. El Hijo que juzga correctamente y con justicia porque no busca su voluntad, sino la voluntad del que le envió, o sea, el Padre. Él no quiere traicionar a su Padre haciendo juicios equivocados. Y afirma, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Lo que le dijeron los fariseos en el capítulo 8. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Más digo esto para que vosotros seáis salvos. Aquí tenemos otro que da testimonio de Jesucristo, Juan el Bautista. Él dio testimonio de la verdad. ¿Se acuerdan que él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que Juan, obras que el Padre me dio para que cumpliese. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, tenemos dos testigos de Cristo, Juan el Bautista y las obras que Jesús hacía. Las obras dan testimonio de que Jesucristo había sido enviado por el Padre y que el Padre actuaba juntamente con él en las obras que hacía, en los milagros, prodigios y portentos. Así que las obras son un poderoso testimonio de Jesucristo que el Padre lo había enviado. Aquí tenemos dos personas, uno que envía y uno que es enviado. Eso hay que entender y que algunos no entienden. La separación entre uno que envía y otro que es enviado. No puedo yo enviarme a mí mismo porque sería un testimonio inválido. Necesito a alguien que me respalde. Tenemos al Padre, a Juan el Bautista, y ahora tenemos las obras que Jesús hacía. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Otra vez aquí involucra al Padre. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Por eso no lo conocían. No conocían ni al Padre ni al Hijo, porque no leían las Escrituras. No les interesaba. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ustedes no creen en Jesucristo, en mí, en el Mesías, que soy yo, porque ustedes no leen las Escrituras. De aquí Jesús los reprende en el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces aquí tenemos un cuarto testimonio que respalda a Jesucristo, las Sagradas Escrituras.
en este caso conocidas como el Antiguo Testamento. Escudriño las Escrituras para que vean que ellas dan testimonio de mí, del Mesías. Todo lo que yo hago es por mandato del Padre y está registrado en las Escrituras. Por lo tanto, ustedes deberían conocerlas, pero como no las leen ni las creen, no me conocen, ni a mí ni al Padre. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, es decir, a las Sagradas Escrituras, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces Jesús tiene varios testigos que dan testimonio de la veracidad de hechos y dichos de nuestro Señor. Entonces, yo soy la luz del mundo, es verídico. Jesús puede afirmarlo con total autoridad porque lo respalda el Padre, Juan el Bautista, las obras que Jesús hacía y las Sagradas Escrituras. Ahora, vamos a ir a Juan 7, versículos 25 al 31. Dice, la gente se preguntaba, ¿es este el Cristo? ¿Es este el Mesías? La gente estaba inquieta acerca de Jesucristo. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Hay personas que necesitan una confirmación oficial para creer o para actuar. En este caso, ellos esperaban que los gobernantes dijeran, sí, Jesús es el Cristo. Pero creer en Cristo viene de parte de Dios, del Padre. Él determina quién cree en Cristo. Él los envía a Cristo para creer. No un reconocimiento de una autoridad pública, no de una autoridad. No porque una autoridad reconozca que Jesús es el Cristo, todos vamos a creer entonces. Pero sabemos de dónde es. Todos sabemos que es cierto de Nazaret y conocían a su hermano y que era el hijo del carpintero, de José, María, y que vivía en Nazaret. Sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. O sea, apareció el Mesías de repente, de la nada, pensaban algunos, ignorando las Escrituras. Nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, conociendo esto que había en la mente de la gente, esta discrepancia que había respecto de él. Entonces Jesús habló acerca de eso. En el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces aquí vemos una vez más esto de que hay alguien que envía y uno que es enviado. Dos personas. Entonces procuraban prenderle por esto que había dicho. Pero a ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Muy bien, muy buena conclusión. Claro, si el Mesías tenía señales que hacer, basándonos en la Escritura, entonces cuando Cristo venga, hará estas señales que éste hace. Por lo tanto, Jesús, que está aquí, es el Mesías por las señales que hace. Muy buena conclusión de algunos, pero otros decían no creían en él. No creían que el Padre lo había enviado y que era el Mesías. Ahora, por último, sabemos por medio de estos escritos de Juan que la divinidad
son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí hemos visto a dos, al Padre y al Hijo. Y vamos a ver una cosa muy interesante en Juan 14 del Cristo, algo que le dice Felipe. Jesús había hablado que él era el camino a ir al Padre. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? Y aquí algunos sacan una conclusión equivocada. Claro, si yo veo a Jesús estoy viendo al Padre. Entonces Jesús es el Padre. Pero aquí Jesús no está diciendo eso, no está diciendo que Él es el Padre. No está diciendo que Él es una manifestación del Padre. Es decir, que cuando yo veo a Jesucristo estoy viendo al Padre, por lo tanto el Padre es Jesús. Entonces Jesús no existe, sino que el Padre está en Jesús. Esa es una lógica humana, es una conclusión lógica de nuestra mente humana. Pero Jesús mismo derrumba esta idea cuando dice en el versículo que sigue que no todos leen. Llegan hasta ahí, hasta el versículo 9. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Ven? Dios es uno. Porque si yo veo a Jesús estoy viendo al Padre. Por lo tanto, Jesús es el Padre. Pero Jesús dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aquí se complica la cosa. Ya no es solamente, no porque yo miro al Hijo estoy viendo al Padre, sino que Jesús dice que el Padre está en Él y Él en el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es decir, Jesús está diciendo que el Padre, estando en los cielos, está en el Hijo que está en la tierra. Y a la vez, el Hijo, estando aquí en la tierra, está en el Padre que está en los cielos. Ambos se contienen mutuamente. Ahora, Jesús hace un desafío. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No soy yo reflejo del Padre, el que me ve a mí ve al Padre, sino que el Padre mora en mí, y es el Padre que mora en mí el que hace las obras que yo hago. Ahora, si no creen en esta afirmación que hace Jesús, dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Aquí esto, mucho más que decir el que me ve a mí ve al Padre. Aquí está diciendo Jesús que el Padre está en Él y Él en el Padre a la vez. Esta es una característica única. No hay ninguna otra cosa que se contenga con otra. De otra manera, creedme por las mismas obras, tal como leímos en Juan 5, las obras que Él hacía demostraban que Él había sido enviado por el Padre, por lo tanto su testimonio es verdadero, hasta el día de hoy. Entonces, si alguien no cree cuando Jesús dijo que Él era en el Padre y el Padre en Él, bueno, mire las obras que hacía. Entonces, al ver las obras, tenemos que invariablemente llegar a la conclusión que el Padre estaba juntamente con el Hijo haciendo esas obras. Y aquí nos falta un personaje, una persona espiritual, una persona divina, que es el Espíritu Santo. Entonces, para ver cómo también Él participa en esto, vamos a ver Mateo 12. Esto es muy conocido, este texto. Mateo 12 dice lo siguiente, versículo 22 al 37. Este es el caso de un endemoniado al que Jesús lo sanó y de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, dice, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Algo fantástico, algo extraordinario. Tal como decía las profecías que haría el Mesías. Sanar ciego y mudo, abrir los ojos y soltar las lenguas. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías prometido en la Escritura? No asociaban las profecías con este hombre que estaba delante de él haciendo estos milagros. Les costaba entender. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios.
una afirmación tajante. Este echa fuera a los demonios por el diablo, por Satanás, por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. Aquí Jesús hace una contraargumentación de lo que dijeron los fariseos, que él echaba demonios por el nombre de Belcebú, el señor de las moscas. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, si Satanás se echa a sí mismo, se anula su obra que quiere hacer. Se está dividiendo a sí mismo. ¿Cómo entonces va a permanecer su reino? Se va a desmoronar. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? O sea, habían hijos que echaban fuera demonios también. Los discípulos, por ejemplo, echaban fuera demonios. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aquí viene el Espíritu de Dios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. Para liberar a un endemoniado había que atar a Satanás y liberarlo de sus garras. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, de aquí viene una afirmación que asevera de que el Espíritu Santo sí existe, es una persona y se puede blasfemar contra él. No es una fuerza activa, no es algo etéreo, algo inexistente, una faula, es una persona. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Cuál es la blasfemia? Que los fariseos decían que Jesús echaba los demonios por Belcebú, y Jesús dice que era por el Espíritu Santo, por el dedo de Dios. Por eso que es tan grave esta afirmación y merece castigo. Cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Si yo hago buenas obras, ¿cómo puedo ser malo a la vez? Generación de víboras, le dice Jesús a los fariseos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ellos, al decir que Jesús sanaba por Belcebú, era lo que había en su corazón. Salió, se manifestó lo que había en su malvado corazón. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dan cuenta en el día del juicio. Palabras ociosas. Porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. Entonces, con esta serie de textos queda demostrado que Dios es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres actúan juntamente, sanando, haciendo milagros, prodigios, portentos. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, o cuando Él dice, el que en mí cree tiene vida eterna, o cuando dice que algún día los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán de sus tumbas, es verdadero, es confiable, porque hay más de dos testigos que dan testimonio de estas cosas, que avalan lo que Jesús dice. Como dijimos, Juan el Bautista, las obras que Jesús hacía, las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo, que también avalaba a Jesucristo en lo que Él hacía. Entonces, hermanos, esto es consuelo para nosotros, que Jesús no es un arrogante engreído que hablaba de sí mismo, y no solo eso, sino que infringía los mandamientos de Dios al hablar por sí mismo sin tener respaldo. Pero vemos que sus palabras son poderosas y podemos confiar en ellas porque tienen respaldo. Más de dos. El Padre, Juan el Bautista, que dio testimonio de Jesucristo como el Cordero de Dios, las obras que Jesús hacía, que eran únicas, y las Sagradas Escrituras. Eso, hermanos, les tenía preparado, espero que les sea de provecho y muchas gracias. Ahora vamos a pedirle al pastor si tiene algún comentario con lo expuesto.
me llama la atención, por ejemplo, este texto que está en Mateo 11, verso 27, donde dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Es decir, Jesús está diciendo que Él tiene potestad, todas las cosas, y le han sido entregadas del Padre. Y después dice, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció al Hijo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Yo creo que con este libro tenemos para toda la vida de estar conociendo la grandeza de la obra de Dios que ha hecho, no solamente ha cargado el Hijo de Dios los pecados del mundo por este sacrificio que Él hizo de morir por nosotros, sino que el hecho de que creamos que Él es el Salvador del mundo obedece a la voluntad del Padre y del Hijo, porque dice en Mateo 11, 27, vuelvo a leer, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. Es decir, estamos creyendo en el Evangelio, creyendo en Jesucristo es nuestro Salvador, por el hecho de que el Padre quería revelarnos a su Hijo de nuestros corazones. Y esto ha sido porque Él ha querido, por lo cual podemos entender que a los que aún no le ha amanecido, es porque todavía Dios no ha querido revelar en ellos a su Hijo. Y puede darse que uno reciba el Evangelio creyendo que Jesús murió resucitó para salvarnos, con una comprensión tal que nosotros con el tiempo vamos entendiendo que ha sido porque Dios ha querido revelar a su Hijo en nosotros, y el Hijo también lo ha querido revelar en conformidad con la voluntad del Padre. De tal manera que nosotros no podemos propia bondad o rectitud o sabiduría, porque dice en Lucas 10:22 también, todas las cosas me son entregadas de mi Padre y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre. O sea, solo el Padre sabía quién era el Hijo. Y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Es decir, usted no ha creído porque usted quiso, ha creído porque Dios ha querido revelar a su Hijo Jesús como su Salvador en sus corazones para que entendamos que Él es el Cristo de Dios, el que vino como Cordero a entregar su vida por nosotros y a redimirnos. Así que Dios ha querido revelarse con el Evangelio de Cristo, con Cristo mismo en sus corazones para que usted tenga perdón de pecado y vida eterna. Dios ha querido revelar a su Hijo en usted y eso es lo más valioso que le va a ocurrir en toda su vida, porque no es del que quiere ni del que corre alcanzar con el conocimiento que es el Cristo, el Hijo de Dios, sino que como no es del que quiere ni del que corre, es a quien Dios lo quisiera revelar. Es decir, nos hallamos creyendo aquí por el poder de convencimiento del Espíritu Santo y de nuestro Dios que han querido revelar el Cristo para que nosotros creyendo en Él recibamos el perdón de nuestros pecados por el don de la fe que por el Espíritu Santo nace en nosotros por causa de que Dios ha querido obrar en nuestras mentes y en nuestros corazones para que lo reconozcamos como Cristo. Y voy leyendo ahora en Gálatas también, donde cuenta Pablo lo siguiente. Dice en Gálatas 1, verso 11, más os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Dice, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre. Fíjense, sino por revelación de Jesucristo. ¿Saben lo que es revelar? Es algo que está oculto y que solo Dios sabe, que ha querido manifestarnos en nuestra mente para que creamos que Jesús es el Cristo. Es decir, no estamos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios por inteligencia o fuerza propia o sabiduría personal, sino porque Dios ha querido revelarlo en nosotros. Así que esta blandura de espíritu que sentimos cuando se nos habla de Cristo y creemos que Él es el Salvador, es el poder de Dios que obra en nosotros porque Él nos ha escogido para revelar, vuelvo a reiterar, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si es el Hijo de Dios, tiene potestad sobre toda cosa, como dijo Jesús, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Con esa potestad también envió a predicar a todos los discípulos por el mundo su evangelio. Y ha llegado hasta nosotros, porque Él también ha movido, así como lo hizo con los discípulos, la fe hacia el Hijo de Dios. Nosotros también hemos sido fortalecidos por la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón para creer que Jesús es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Lo más importante que hemos aprendido, sabido de Dios, ya lo tenemos. Y es en el hecho de que con reconocimiento de que ha sido Dios quien lo ha obrado en nosotros, entendemos y creemos hoy con claridad que tenemos un solo Salvador que ha dado su vida por nosotros, se entregó en la cruz como cordero, fue llevado al matadero y por amor de nosotros se entregó hasta la muerte de cruz, así pagando con su propia vida, porque como la paga del pecado es muerte, pasa a ser ahora que la dádiva de Dios, el don de Dios, es vida eterna por medio de Jesucristo, quien se dio por nosotros.
Así que ninguno de nosotros puede decir, ni los apóstoles, que aprendimos el Evangelio porque nosotros éramos más sabios que los demás, sino porque Dios ha querido revelarlo en los corazones. Y eso nos debe dar una enseñanza de humildad para toda la vida. Es decir, nosotros hemos creído en Jesús, pero ha sido porque el Espíritu Santo lo reveló en nuestros corazones. Hay otros que Dios no les ha querido revelar eso. Pablo dice en el verso 12, capítulo 1, verso 12, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, el Evangelio, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya sabéis acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy celador de todos de las tradiciones de mi padre, mas cuando plugo a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí, cuando le plugo, cuando él quiso revelar a su hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí, no busqué apoyo de carne y sangre, ni fui a Jerusalén a los que antes eran apóstoles, antes que yo, sino que me fui a la Arabia y volví luego a Damasco, y después, pasado 3 años, fui recién a Jerusalén. Imagínense ese lapso de tiempo que pasó. ¿Quién es el que le pudo revelar? ¿Quién le enseñó a Pablo? Ninguno de los apóstoles que habían estado con el Señor Jesús, sino que el mismo Señor con su espíritu le reveló a su Hijo en su corazón. Y él escuchaba la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y tantas otras cosas que él habla que Dios le comunicó el Evangelio. Y dice entonces en Gálatas 1, verso 17, ni fui a Jerusalén a los que eran antes apóstoles, que yo, o sea, Pablo no se apoyó a los apóstoles que eran anteriormente, sino que fue una revelación única y correcta que recibió del Señor, y que era también la que tenían los apóstoles, la que recibió Pablo. Imagínense cómo Dios obró de forma distinta en Pablo y en los que eran del judaísmo, pero eran creyentes en el Señor. Dios obró en ambos para hacerlo un solo cuerpo. Así que esto de que llegaran a creer tanto Pablo como los demás fue una revelación milagrosa de Dios en los corazones, algo que se produce en lo que Dios ha considerado sus hijos. Así que Pablo, por eso no fue necesario que fuera a consultar sobre el Evangelio a los que eran antes apóstoles, porque uno podría haber dicho, bueno, podría ir a consultar, a lo mejor por ahí le llegó una comprensión. No, hermano, el Señor se le reveló camino a Damasco, cayó de la cabalgadura, se le apareció, se recuerda, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Vemos que fue con la fortaleza de Dios que Pablo fue convertido. El Señor interrumpió su vida normal de perseguidor y le dijo que estaba persiguiéndolo a él, al Cristo, al Hijo de Dios. Por eso después él, para saber acerca de esto, no necesitó conferir con los apóstoles que eran antes, sino que él, con la revelación que fue recibiendo poco a poco de Cristo, llegó a la comprensión plena del Evangelio. Andaba por lugares lejanos como Arabia, él dice, circulando, por decirlo así. Él dice, estuvo con Pedro 15 días, estoy leyendo en Gálatas 1, verso 19, a ningún otro de los apóstoles vi sino a Jacobo, el hermano del Señor. Estuvo con él 15 días, dice, más a ninguno de los apóstoles vi sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y esto que os escribo aquí, delante de Dios no miento. Después fui de las partes de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Y glorificaban a Dios en mí. Es decir, estaban muy contentos los galatianos y todos los que empezaron a escuchar el discurso que el Señor le reveló a Pablo para que los traspasara a los gentiles, para que creyeran que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, estamos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios no porque usted es el mejor de los hermanos, el mejor de las hermanas, la mejor persona, porque usted tiene algo especial. No, hermano, ha sido porque le plugo. Eso es lo que digo. Dios quiso revelar en usted el Evangelio. Y eso es un milagro tan grande como crear el cielo y la tierra de nuevo. Usted tiene un corazón como el mío, que si Dios no lo mueve con su espíritu, nosotros no llegamos a la comprensión. Nuestro corazón es duro, hermano. Si Dios no nos revela a Jesús con su poder convencedor del Espíritu Santo, nosotros no podemos creer. Vete cómo ahora el milagro ha ocurrido. Estamos creyendo, interesados en Jesús. Le reconocemos como el Salvador. Reconocemos que Pablo es apóstol del Señor. Estamos en concordancia con lo que él enseñó, con lo que los otros apóstoles también enseñaron para la vida eterna y el perdón de los pecados. Ahora les leo también de Hechos 26, 14, cuando habla de la manifestación del Señor a Pablo. Dice, estoy leyendo de Hechos 26, verso 9, ciertamente había pensado hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Está hablando todavía aquí de cuando era perseguidor. Lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados yo di mi voto. Imagínese la conciencia. ¿Cómo estaría usted si ahora que entiende que Jesús es el Cristo, él dio su voto para que le quitaran la vida?
Entonces nace un deseo en Pablo, por el Espíritu, de predicar a Cristo y dando su propia vida, porque él fue también el que causó que otros también murieran cuando estaba en ignorancia. Aunque estaba en ignorancia, no era condenado, pero sí le despierta un sentimiento por querer resarcirse el mal que pudo haber hecho, pero lo hizo en ignorancia, en incredulidad, como él mismo dice. Como también nosotros, cuando nos acercamos al Señor, estamos en la misma ignorancia que tuvo Pablo. No conocemos al Salvador en la plenitud de su obra redentora. Él es el verbo de vida. Él nos resucitará en el día postrero. Tiene vida en sí mismo. Nos hará dormir hasta el día que el Señor regrese. Lázaro duerme, dice, voy a despertarle del sueño. Así también el Señor nos despertará del sueño de la muerte el día que venga. Y entraremos en la patria celestial, al reino de los cielos, la ciudad celestial, en méritos de Cristo, el Cordero. El Cordero, como lo muestra Apocalipsis, de 7 ojos, que es de todo. Él conoce lo que hemos hecho. No conviene humillarnos delante de Dios y pedir siempre perdón de los pecados, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Continúo leyendo en Hechos 26, verso 10, lo cual también hice. Jerusalén y yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, recibía potestad de los príncipes, de los sacerdotes, y cuando eran matados yo di mi voto. Así que no solamente era perseguidor, sino consentidor de los que hicieron mal a los santos, a los que predicaban el Evangelio. Y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Imagínese que usted haya causado que una persona, a quien usted la premia, es decir, la aflige, para que reniegue su fe, él hizo que muchos no pudieran resistir en la prueba, dice, castigándolo por todas las sinagogas, y los forcé a blasfemar. Esa parte me llama mucho la atención. Hechos 26, 11, los forcé a blasfemar. Mire la culpa, hermano, que arrastraba este hombre. Él los forzó a blasfemar el nombre. Qué terrible cargo de conciencia tenía Pablo. Solamente se hace llevadero por la misericordia de Dios, no más que él también vino a ser después alguien que gustó la misma medicina de la persecución después, en el sentido que él también le tocó pasar por víctima después a causa de Cristo, a causa del Evangelio. Los castigó, dice, los forzó a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos y los perseguía hasta la ciudad extraña. En lo cual, ocupado, yendo a Damasco, con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, vi en mitad del día, ojo con esto, porque esto fue lo que convenció a Pablo, lo que vio aquí de Cristo, que él iba ocupado, dice, a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, y en mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, y quiero que ustedes lo marquen en sus Biblias, por favor, que sobrepujaba la luz del sol, o resplandor del sol. ¿Cómo era el Cristo que se manifestó aquí? Como Cristo crucificado, no el Cristo glorioso, que había resucitado y que le estaba dando testimonio a Pablo visiblemente, sin ninguna duda, que estaba delante de Jesucristo. Una luz del cielo que sobrepujaba, que era más grande que el resplandor del sol. Usted ha visto cuando no ve el sol, ¿cierto? Si usted pusiera un sol al lado más grande, ¿qué pasaría? Ese sol opacaría el otro. Nuestro Señor Jesucristo es esa luz. También en la transfiguración se mostró de forma muy parecida aquí. Así que tenemos de parte nuestra al Hijo mismo de Dios que creó todas las cosas y que dio su vida por nosotros y pagó con su sangre derramada el perdón de los pecados. Dice que esta luz lo rodeó, que era como el resplandor del sol, que sobrepujaba al resplandor del sol. Eso es terrible la visión, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía, en lengua hebraica. ¿Cuántas veces hemos leído este texto, pero no pierdes su certeza, su valor espiritual para animarnos a permanecer en la fe? Aunque hayamos en nuestro tiempo vivido de otra forma equivocada, podemos hacer derechos pasos. Y le decía en lengua hebraica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas que aparecerán a ti, librándote del pueblo de los gentiles a los cuales ahora te envío. Es decir, aquí tenemos nosotros a Pablo, nuestro apóstol, siendo identificado y declarado apóstol de los gentiles por el mismo Señor Jesucristo, a los cuales ahora te envío. Es decir, ¿por qué Pablo para predicar en tantas ciudades? Porque el Señor lo envió a predicar por todas esas ciudades, para nuestra salvación. Pero primero tuvo que manifestársele con esta muy tremenda visión que tuvo de este testimonio, que él no tuvo que agregar nada. Él vio al Señor Jesús. Y de inmediatamente lo que tiene que haberle venido a la mente es que el Señor Jesús no estaba muerto. Se le apareció así porque había resucitado, como decían los apóstoles anteriores a él. Verso 17, al pueblo de los gentiles, a los cuales ahora te envío,
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Entonces Pablo vino por mandato de Cristo con su evangelio que le reveló Dios por su espíritu, su corazón, a abrir nuestros ojos para convertirnos de las tinieblas a la luz. ¿Qué significa de las tinieblas a la luz? De las tinieblas quiere decir de la potestad del diablo. Estábamos bajo esa potestad, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesucristo, por la fe en Jesús como Cordero de Dios, como Salvador del mundo. Esto hay que guardarlo en el corazón. Remisión de pecados y suerte entre los santificados, es decir, entre los escogidos hemos hallado bendición, hemos recibido la promesa del perdón y de la vida eterna que dice la Escritura: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, hermanos, la Escritura claramente nos ha sido revelada, el Evangelio, el saber que Jesús es el Hijo de Dios, Salvador del mundo, que en él tenemos perdón de pecado y vida eterna, ha sido porque a Dios le plugo. Así como escogió a Pablo, también te escogió a ti. Somos personas que hemos sido escogidos por el deseo y la voluntad de Dios y por el poder del Espíritu Santo, que nos ha dado fe en nuestros corazones para que creamos en su Hijo amado y creyendo en él tengamos vida eterna. No hay bien más grande que tengamos en esta vida, ni riquezas, la vida misma, el pasarlo bien. No hay bien más grande que podemos recibir, sino el creer por revelación del Señor, nuestro Dios, que Jesucristo de Nazaret es el Hijo de Dios. Pablo lo aprendió duramente, se le manifestó al Señor con una visión muy grande, de tal manera que él quedó convencido para siempre. Por lo tanto, si Pablo se convenció por la manifestación de Cristo, que lo vio camino a Damasco, nosotros no tenemos ninguna excusa para dejar de lado a Cristo y no creer en él. El Señor lo levantó de los muertos y él apareció el Señor Jesús resucitado a sus discípulos, como lo cita en la Escritura. Así que para Pablo la visión que tuvo equivalía también a lo que los discípulos experimentaron cuando el Señor Jesús se le apareció después de resucitar. Esto, hermanos, le podría comentar. Dios se ha revelado en nuestros corazones. No midamos el amor de Dios en nosotros por las cosas materiales que Él nos da, sino porque Él nos ha dado su propio Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Por lo tanto, si el Señor nos ha revelado a su Hijo, nos ha dotado de lo más importante, de la certeza del perdón de los pecados nuestros por Cristo Jesús y la vida eterna. Gracias, hermanos, eso es lo que podría aportar en este día. Que Dios los bendiga a todos y siga con su fortaleza del Espíritu Santo, revelando cada vez más, haciendo más grande a su Hijo en nuestros corazones, para que nos poseamos este lleno de alegría permanentemente a pesar de todas las aflicciones que podamos tener. Gracias.